Nuevo bloque aquí en Plus Energético por 24/7 Canal de Noticias, y también lo mencionábamos en los títulos que queríamos ampliar un poquito más, conocer el panorama de cómo se genera energía eléctrica en nuestro país, sobre todo el comportamiento entre la generación de energía eléctrica y la demanda. Nosotros, neuquinos, quienes vivimos aquí, lo vemos todos los años, ¿no? Cuando nos avisan que va a aumentar el caudal, por ejemplo, del río Limay, porque se necesita más generación de energía por parte de la represa del Chocón o de la represa de Arroyito, y siempre convivimos con esta situación. La idea de este contacto es poder entrar un poquito más en detalle en cómo es el panorama, cuáles son digamos, las investigaciones que se llevan a cabo, las mediciones sobre todo entre la demanda, la generación de energía eléctrica, y es por eso que vamos a charlar con Lara Bernstein. Ella es doctora de la UBA, investigadora, miembro del CIPE, el Centro de Investigaciones en Política Energética, que el centro es un colectivo que está integrado por profesionales, por investigadores, que se dedican justamente a analizar el sector energético en el país, cómo evolucionan las políticas públicas, el desarrollo del recurso tan estratégico para nuestro país. Si está en línea, charlamos con Lara Bernstein. Aquí Jorgelina Reyente para Plus Energético. Gracias por atendernos. Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hice un poco de introducción y en principio les queríamos consultar desde aquí, desde Neuquén, cuáles son las mediciones que ustedes tienen, sobre qué base o sobre qué datos analizan justamente la generación y la demanda de energía eléctrica, que nosotros, como decía, lo vivimos desde chiquitos quienes vivimos en Neuquén, que sabemos que por ahí justamente lo que está pasando en estos momentos, tenemos un caudal del río casi a tope, porque se nos explicó que se necesita generación de energía, mayor generación de energía. ¿Cuál es la explicación de todo este proceso que puede ser complejo, no? A ver, la generación y la demanda van de la mano. En realidad, digamos, la demanda de alguna manera tracciona a la generación. Sí. En Argentina, digamos, tenemos un parque generador, digamos, que fundamentalmente, digamos, el principal aporte es la generación térmica. Sin embargo, la generación hidráulica es bastante importante. Pese a que en los últimos años no ha aumentado demasiado, digamos, la potencia instalada de generación hidráulica. Sin embargo, como vos decías, la región de, en Neuquén, la región del Comahue, digamos, como aparece en los datos, digamos, sí. Tiene, digamos, es importante en términos de generación hidráulica, y lo que nosotros estamos viendo, digamos, en este momento es que si bien, digamos, la generación hidráulica a nivel nacional, a nivel total, es menor a la de otros años, sin embargo vemos que, digamos, debido a la caída en la generación hidráulica del litoral y del noroeste, se incrementa la demanda de la región del Comahue, digamos. Es por esto que se aumenta, digamos, la generación hidráulica de la zona. Y digamos, si uno mira hacia el futuro e intenta planificar, ¿hacia qué camino vamos? Porque, como vos bien decías, no se han construido represas. Si bien hay proyectos, tenemos proyectadas Nahueve, Chigüidos, que hay que ver si en algún momento se puede llegar a hacer. En cuanto a la generación de energía eléctrica, ¿para qué lado va a ir, digamos? ¿Desde qué fuente se va a generar? Mira, lo más probable, digamos, es que el parque generador, digamos, siga con las características generales que tiene en este momento, es decir, digamos, que siga teniendo, digamos, en los próximos años un importante sesgo térmico. Y bien, digamos, sabemos que en los últimos años se incorporó, digamos, se amplió mucho la potencia renovable, digamos, no es significativa en términos de la generación total. En este sentido, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que la potencia instalada, digamos, hoy, y la potencia de reserva, es decir, digamos, lo que nosotros necesitamos, lo que necesita el parque generador es tener la capacidad de soportar la demanda en los picos, ¿no? Digamos, como la demanda de energía va, por decirlo de alguna manera, como en vivo, digamos, la energía no se almacena, claro, o se está a generar en función a la demanda. En este sentido, digamos, lo que nosotros vemos es que, y las tendencias lo que muestran es que en los últimos años
se incrementó fuertemente, digamos, la demanda, también se incorporó la potencia instalada. Hoy por hoy nosotros lo que tenemos es una potencia instalada capaz de soportar la demanda, e incluso, digamos, lo que estamos viendo son caídas en la demanda. Entonces, con la potencia instalada y con los proyectos en curso, fundamentalmente térmicos y algunos renovables, lo más probable es que en los próximos años no haya gran incorporación de potencia al parque generador. Y obviamente también esto está condicionado por factores macroeconómicos, ¿no? Sí. Vos mencionabas las grandes represas hidroeléctricas, serían proyectos muy importantes, digamos, para avanzar en términos de la matriz de generación eléctrica y también de la diversificación, pero bueno, es probable que los aspectos macroeconómicos influyan de alguna manera en estos proyectos, en el avance de estos proyectos. Y durante estos meses de pandemia, en donde ha habido una caída abrupta de la economía, del consumo, sobre todo para producción, para fábricas, ¿han podido hacer algún estudio, alguna medición ustedes al respecto? Sí, digamos, nosotros lo que estamos haciendo es estamos siguiendo los datos públicos, y bueno, sí, como vos decís, lo que se observa, digamos, es una gran caída en el sector industrial, sobre todo en las grandes industrias, con comportamientos disímiles, ¿no? Digamos, en lo que es petróleo y minería, digamos, tienen caídas que se mantuvieron a lo largo de toda la cuarentena. Industria, digamos, tuvo una caída muy grande, más del 50%, y se fue recuperando, pero sigue por debajo de la demanda del año, digamos, comparando con el mismo periodo del 2019. El otro sector que vemos es alimentos y servicios, que si bien empezó a mostrar una recuperación, vuelve a caer, ¿no? Digamos, por ahí también lo que sucede con estos análisis es que al ser tan recientes es difícil todavía tener un análisis más profundo de, bueno, cuáles son los factores, el comportamiento de la demanda en términos generales. Y, digamos, por ahí en contraste en relación a la demanda industrial, sí vemos que la demanda de las distribuidoras bien tuvo una pequeña caída, digamos, en términos interanuales al principio de la cuarentena, después se fue recuperando y vemos incrementos en la demanda de las distribuidoras, incrementos incluso comparados con el mismo periodo del año anterior. Es decir, que la demanda de las distribuidoras, traccionada fundamentalmente por el segmento residencial, es lo que incrementa la demanda total. Sin embargo, por ahí, digo, como un datito de color, que lo estuve mirando para conversar con vos, es que si nosotros comparamos el segmento residencial y comercial, vemos que la demanda de Neuquén está por debajo de la media nacional. No así la demanda industrial, que tiene el mismo comportamiento. ¿Esto durante la pandemia, durante la cuarentena o en general? No, desde marzo, desde que empezó la cuarentena, a junio, digamos, ¿no? De marzo a junio vemos que los datos de la provincia de Neuquén, tanto en el segmento residencial y comercial, están por debajo de la media nacional, del total nacional, ¿no? Bien. Y en cuanto a otras, vos hablabas de renovables, de otras renovables, ¿no? Que por ahora no es significativo. Tenemos un programa, tenemos una normativa al respecto en donde sabemos que se tiene que generar escaladamente, aún más desde fuentes renovables. En Neuquén hace poco comenzaron a funcionar los 10 primeros aerogeneradores del Parque Eólico Vientos Neuquinos, el primero en la provincia, una provincia netamente de origen fósil, digamos. ¿Cuál es el panorama futuro para las renovables, ya que estamos en tema? Mira, a ver, lo que tenemos es, digamos, hay hubo distintas rondas licitatorias en el marco del proyecto Renovar, digamos, incorporó potencia renovable, digamos, a través de lo que se conoce como las energías renovables no convencionales. Se alcanzó, digamos, se alcanzó el 9% de la generación. De hecho, digo, como un dato curioso, en los primeros días de la pandemia hubo un pico de generación, digamos, por la prioridad de despacho, ¿no? que tienen las energías renovables. En los próximos meses vamos a ver incorporación, digamos, de hecho lo venimos viendo, incorporación de potencia renovable. Hay proyectos que
están en construcción, algunos que están frenados. Hay, digamos, unos 34 proyectos más o menos, digamos, que están demorados, y unos 18 proyectos que lo más probable es que no se terminen de cerrar, digamos. Acá hay un tema que tiene que ver con los aspectos macroeconómicos, ¿no? Y bueno, este tipo de gestión, si bien es sumamente importante en términos de la diversificación de la matriz eléctrica, también es necesario tener en cuenta, digamos, que por la modalidad del programa y por el tipo de contratos, son contratos que encarecen el precio medio de generación. Claro. Y eso es complicado, sobre todo en un contexto de crisis, ¿no? Digamos, son contratos en dólares, que no es tan sencillo rescindir, y bueno, la verdad es que en un contexto de crisis es difícil fomentar una política que te va a encarecer el precio medio de generación, sobre todo en un contexto donde el Estado Nacional está, digamos, poniendo un volumen muy importante de dinero de subsidios para la generación de energía eléctrica. Y la última pregunta, no te quería quitar mucho más tiempo, justo mencionaste el tema precios, y vuelvo a la energía eléctrica. ¿Los argentinos estamos pagando el precio que vale la energía? ¿Estamos pagando más? ¿Estamos pagando menos? Bueno, el precio que vale, la energía tiene un precio, y digamos, los usuarios de los servicios públicos tenemos una parte de ese servicio público subsidiado, ¿no? Digamos, el precio de la generación, o sea, la generación tiene un precio en el mercado, y después hay un precio para los usuarios de los servicios públicos. Entonces, hay una diferencia entre este precio de mercado y este precio que pagamos los usuarios de servicio público. Esa diferencia la pone el Estado, digamos. Si bien la energía sigue, los precios de las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica están congelados desde el año pasado, sí, una gran parte del precio de la energía está subsidiado a nivel nacional. Bastante importante. Sí. Que tiene un impacto muy importante en las cuentas fiscales, por cierto. Sí, hay que ver si se traslada eso al precio del consumidor domiciliario, en cuánto se encarece, digamos, la tarifa, ¿no? Sí, yo creo que por un buen tiempo en este contexto no hay mucho margen para incrementarlo, digamos, porque hoy alrededor del 60%, 65% del precio de la energía es subsidio. No de la tarifa, ¿no? Hay que diferenciar el precio de la energía de la tarifa que pagamos cuando nos llega la boleta de luz a casa, pero bueno, sí, una parte muy importante de la energía está subsidiada, y yo creo que en este contexto macroeconómico no sería posible trasladarlo al consumidor, y sobre todo además teniendo en cuenta la diversidad de tarifas a nivel nacional, ¿no? Claro. La tarifa de Cava no es lo mismo que la tarifa de Neuquén, ¿no? Que es un 65% más cara. Sí, nos pasa incluso a nosotros en Neuquén mismo, no es la misma tarifa en Neuquén capital que en el interior. Exacto. Bueno, hay distintas cuestiones de la red de distribución, de los costos de distribuir en lugares donde las viviendas están más aisladas. Hay distintos elementos, pero que hacen que hoy exista una divergencia importante en las tarifas a nivel nacional. Ya te digo, digamos, siendo La Rioja y Cava por ahí las provincias que tienen las tarifas más económicas, y Neuquén, algunas distribuidoras del interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, son las que tienen las tarifas más caras, y lo que, a mi entender, digamos, hoy es imposible una quita total de subsidios. Claro. Lara, esta sí para cerrar, y volviendo a lo que decías en un principio de la generación, es una cuestión de sequía en el norte, en el litoral, que digamos que implica que se genere más energía eléctrica desde acá. Un menor caudal, digamos, en el río Paraná, digamos, que se vio en las cataratas. Sí, disminuyó la generación hidráulica en la zona. Bien, básicamente una cuestión climática, si se quiere. Sí, no hay otros factores que lo expliquen. Al menos a mi entender no hay otros factores que lo expliquen. Bueno, Lara, estaremos siguiendo lo que ustedes publican, las investigaciones que llevan a cabo, las mediciones a través de los datos, así que te agradecemos mucho este contacto para Neuquén. No, por favor.
Gracias a ustedes. Gracias. Lara Bernstein, investigadora del CIPE, ella es doctora de la UBA, investigadora del Centro de Investigaciones de Políticas Energéticas, dirige proyectos en temáticas vinculadas con la energía, con los recursos naturales, el medio ambiente, el desarrollo, y nos pareció oportuno charlar un poquito sobre cómo se comporta la generación, la demanda, y también tener una explicación más de lo que estamos viviendo hoy en día aquí con nuestros ríos al tope, con la generación al tope para poder abastecer y generar energía para el resto del país. Tenemos otro tema antes de ir a la columna de Raúl Vila, que va a llegar al final del programa. Tengo una invitación para ir a mejorinformado.com, para ingresar allí y compartirles las últimas noticias que se han publicado, varias que queríamos compartir con ustedes. Entramos a mejorinformado.com y vamos a ver esto que es muy reciente, una explosión en una torre de gas y el yacimiento, y volvemos para atrás, te la cambié justo, explosión en una torre de gas del yacimiento Entre Lomas. La cambié justo porque es una noticia de último momento que ocurrió martes a la mañana. En realidad, al mediodía del martes se conoció más información, se registró esta explosión en el yacimiento Entre Lomas que afectó a 2 operarios que trabajaban en el lugar del incidente. Si bien se está investigando aún, lo que se supo está allí en la nota. Dice que una de las torres de secado de 8 metros de altura, en una de estas torres, 2 operarios de la contratista SICA se encontraban realizando tareas de mantenimiento para la operadora Vista Oil and Gas. La misma confirmó el incidente dando paso urgente al plan de contingencias. Recordemos que el bloque de concesión Entre Lomas tiene una planta de tratamiento con un diseño de 3 torres de secado en donde el gas procedente del pozo es procesado antes de ingresar al sistema de transporte. En una de estas torres se produjo un fuerte estruendo, ocasionando heridas leves a los 2 operarios que debieron ser trasladados a la clínica de Catriel. En forma extraoficial se informó que el personal afectado se encuentra bien, que fue dado de alta en el transcurso de la tarde. Resta iniciar ahora un proceso de investigación más minucioso, pero bueno, si ustedes quieren ver la nota, está publicada en mejorinformado.com en la sección Plus Energético. Y ahora sí, les comento la otra nota que quería mostrarles, que también está publicada allí, en donde la empresa Schlumberger reduce 21.000 empleos en todo el mundo, una información que ha tenido mucha repercusión, una segunda pérdida consecutiva. El mayor proveedor de servicios petroleros del mundo informó esta segunda pérdida y aseguró que reducirá la plantilla de empleados en sus operaciones. En esta reunión de inversionistas, el comité de dirección de Schlumberger informó que el balance del segundo trimestre arrojó una pérdida de 3.434 millones de dólares. Según informó la compañía, la dramática caída de los ingresos se debió al deterioro de activos que sufrieron las operaciones de esquisto en Estados Unidos. El CEO aseguró en la reunión que este segundo trimestre fue el más desafiante en las últimas décadas. En la conferencia transmitida por internet, el comité de dirección de la compañía consideró reducir 21.000 empleos después de comunicar que la pérdida neta en el balance trimestral fue de esta cifra que les mencionaba, el segundo balance consecutivo con pérdidas millonarias. La información completa junto a otras noticias del sector la encuentran en mejorinformado.com en la sección Plus Energético.
Y desde el sector político que se sigue queriendo tener más información sobre la empresa YPF. De hecho, en la legislatura de la provincia de Neuquén, desde allí, a través de un proyecto, buscan que YPF informe la política de la compañía en la provincia. Fueron los diputados del Frente de Izquierda, Patricia Jure, y del PTS, Andrés Blanco, quienes presentaron este proyecto. La idea de este proyecto es convocar al miembro del directorio de YPF en representación de la provincia, Norberto Bruno, a que informe sobre la política de producción de hidrocarburos de la compañía estatal en la provincia, un proyecto que recién ingresó, todavía no ha tomado estado parlamentario. Le dejamos algunos minutos, lo recibimos a él, a nuestro compañero como siempre, con su columna de análisis de política energética. Raúl Vila, adelante. En estos momentos lo que se está pensando es cómo sacar el gas de Vaca Muerta, no para ahora, sino para el 2024, 2025. Para eso lo que se está pensando es en un nuevo gasoducto. La gestión Macri había pensado en el gasoducto del centro. Esta gestión está pensando en el gasoducto federal. Son dos modelos diferentes. ¿Cuáles son? ¿En qué radica estos modelos? Uno era cubrir una demanda insatisfecha de gas de las centrales termoeléctricas que están en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, como puede ser la de Zárate, la de Tingüe o la del Brigadier López. Estas centrales están trabajando con gasoil o con el gas licuado proveniente de Zárate. Ahora, este era el proyecto original que tenía el gasoducto del centro. Pero el gasoducto federal apunta a otro lado. ¿A cuál? ¿Sí? En realidad es llegar con el caño hasta San Jerónimo, desde Tratayén hasta San Jerónimo, que es un nodo que en realidad es proveniente del gasoducto que está viniendo del norte. ¿Para qué? Para compensar, ¿sí?, y abastecer de gas toda la zona de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y parte de La Pampa. De esa manera, lo que estaría haciendo es sustituir la importación de gas de Bolivia que viene a través de ese gasoducto. Es buena la idea, ¿sí?, pero en realidad pone en evidencia que el gas de Vaca Muerta deja de ser industrial para ser doméstico. ¿Qué significa esto? Comercializar el gas, ¿sí?, a través de la energía o de un producto o de una materia prima, o llevarlo al terreno doméstico, ¿sí?, para el uso domiciliario. En esta disyuntiva entra el gobierno de la provincia. Tendrá que decidir si el recurso que dice que Vaca Muerta de los neuquinos se tiene que comercializar, ¿sí?, industrial, o pasará a ser un recurso sociabilizable a nivel federal. Esta disyuntiva es la que se plantea hoy dentro del nuevo gobierno provincial. De esta manera cerramos este programa número 129 de Plus Energético. Nos vamos a seguir leyendo a través de mejorinformado.com y los esperamos como todos los miércoles a las 22 horas por 24/7. Gracias.